Hoy vamos a mostrar cómo cocinar un pavo al horno. Tenemos aquí un hermoso pavo de 8,5 kilos, un animal bastante grande. ¿Qué hemos hecho previamente para llevarlo a cocinar? Lo hemos lavado bien y lo hemos secado tanto de afuera como de adentro. Le hemos quitado todas las vísceras y hemos despegado con una cuchara la piel. Debajo de esa piel le hemos puesto una mantequilla que hemos preparado con manteca pomada, pimentón, ajo y cebolla. Y en el interior del pavo hemos colocado 2 manzanas verdes y 5 dientes de ajo. Las manzanas y los ajos le van a aportar sabor durante la cocción y también humedad en la parte interior. También con un hilo de cocina hemos atado las patas para que guarden su forma y las frutas que hemos colocado en el interior no se salgan. Por fuera lo hemos salado con sal entrefina y también le hemos colocado parte de la manteca saborizada con que habíamos frotado el interior del pavo. Uno de nuestros tips para que el pavo tome muy buen sabor es agregar en la fuente en la que vamos a hornearlo unas verduras. En este caso ponemos unas hojas de apio, cebolla, zanahoria, unos dientes de ajo. Esto le va a poder aportar mucho sabor y nos va a servir para después hacer la salsa con la que lo vamos a acompañar. Ahora vamos a incorporar el pavo a la fuente para hornearlo. Elegimos una fuente profunda para hornear nuestro pavo porque como le vamos a agregar líquidos, si tenemos una fuente con poca profundidad puede desbordarse. Agregamos un caldo de pollo bien saborizado, bien sabroso, aproximadamente 1 litro de caldo. También le vamos a agregar un buen vaso de vino blanco seco. Finalmente agregamos un chorro de aceite. En este caso estamos usando un aceite bastante neutro, aceite de girasol. Vamos a rectificar el salado agregando un poco de sal entrefina. Para llevar al horno vamos a cubrir nuestra fuente con papel de aluminio. Llevamos a horno a 180 grados, primeramente por 2 horas. De 2 horas de cocción, retiramos el pavo del horno y vamos a aprovechar para bañarlo con los jugos que ha ido largando. Después de hidratarlo bien,
Lo vamos a envolver nuevamente con el papel aluminio. Lo tapamos bien para que no pierda la humedad. Y lo llevamos al horno por 3 horas más. Después de 3 horas de cocción, vamos a cortar la ligadura que mantiene cerradas las patitas de nuestro pavo para que se cocine bien del lado de adentro, y vamos a bañar con los jugos. Después de bañarlo bien, ahora lo vamos a seguir cocinando, pero sin la protección del papel de aluminio, para dorarlo mejor. Lo vamos a poner 1 hora más. Le ponemos un poquito de papel de aluminio en la punta de las patas para que no se quemen de más. Después de 6 horas de cocción, nuestro pavo está listo. Pero vamos a chequear la temperatura de la pechuga para asegurarnos de que esté bien. Con un termómetro nos fijamos, sabemos por los manuales que tiene que estar cocido en aproximadamente 74 grados 80. Ese es el punto, sería el punto de bien jugoso. Está perfecto. Quedó tierno, jugoso, dorado por fuera y jugoso por dentro. Este es un buen punto de cocción. Lo vamos a dejar reposar mínimo 15 minutos para que se asienten todos los jugos y después lo pasamos a una bandeja para servir y llevar a la mesa, para compartir con amigos, con familia. Queda delicioso. Anímense a prepararlo. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.